Este es el día que hizo el Señor, nos gozamos, nos alegramos en Él. Bienvenidos, hoy vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. Dios es tan bueno con nosotros y lo que Él hace es tan grande que no logramos entender lo grande, lo maravilloso, lo increíble que es lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Hay cosas que parecen muy buenas para ser verdad, pero exactamente así es lo que el Señor hizo por nosotros. Y estaré hablando un poco del nuevo pacto, del pacto que Jesucristo vino a establecer y los beneficios que eso tiene para cada uno de nosotros. Quiero contarles, hermanos, cómo en tiempos anteriores hemos estudiado en el libro de Génesis cómo Dios hizo un pacto con Abraham y le prometió que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y el pueblo judío sabía de ese pacto de Dios. Ellos eran los escogidos por Dios. Abraham, ellos eran descendencia de su padre Abraham. Y Dios hizo pacto con ellos. Después vemos en Éxodo, si le voy a leer en Éxodo 24, cuando Dios hace un pacto, y este pacto ya no fue con Abraham, sino que fue con el pueblo de Israel. Y le dice en el capítulo 24, versículos 6, 7 y 8, dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Hay tres diferentes clases de pactos, hermanos. Uno es el pacto que entre dos personas iguales, que viene siendo como un pacto, como hagamos un negocio. Tú inviertes cierta cantidad de dinero, yo invierto lo mismo que tú y vamos a hacer un acuerdo de cómo va a trabajar esto, cuáles van a ser nuestros beneficios, pero los dos tienen que estar de acuerdo en los términos para establecer ese pacto, para establecer ese acuerdo. Ese es uno. Y ese es un pacto entre dos personas que están al mismo nivel de autoridad. Hay otro pacto, que es el pacto que viene de alguien que está en autoridad sobre nosotros. En autoridad sobre nosotros sería como cuando uno va a buscar trabajo y cuando usted llega, su jefe le dice: estas son las cosas que yo requiero. Y él pone los términos del acuerdo. Él decide lo que se va a hacer. Él le dice: tienes que estar aquí a las 8 de la mañana, tu tiempo de almuerzo va a ser 1 hora, vas a salir de aquí a las 5 de la tarde, y ese es el acuerdo. Y si tú no estás a tiempo, y si tú te vas temprano, y si tú tomas mucho tiempo para la hora de tu almuerzo, en cualquier momento tu jefe te puede decir: ya no más. O podría ser como cuando estás en la casa, tienes tus carros, tu hijo agarra licencia para manejar y te dice: papá, me llevo el carro, y tú le dices: sí, pero estos son los términos, este es el acuerdo, lo vas a tener limpio, tú vas a pagar por la gasolina, quiero que regreses a la casa a las 9 de la noche, y tú pones los términos porque estás en un lugar de autoridad sobre la persona con la que estás haciendo el acuerdo. Esa es la segunda clase de pacto o de acuerdo que había, y ese es el pacto establecido con el pueblo de Israel. Dios le dijo al pueblo de Israel lo que ellos tenían que hacer. Dios puso las reglas, porque después de eso vemos que le dice el Señor a Moisés: sube al monte que yo te voy a dar los reglamentos, yo te voy a decir qué es lo que ellos van a tener que hacer. Le dice en el versículo 12 del mismo capítulo 24: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Dios estaba estableciendo
una nueva sociedad. Entonces Dios estaba estableciendo un nuevo pueblo, ¿me entienden? Y le da la tabla de los 10 mandamientos y les da muchas leyes que podemos ver en el libro de Levíticos. Y ese es el pacto donde Él es el rey y hace pacto con sus súbditos, con sus escogidos, pero les dice también qué es lo que ellos tienen que hacer. Cuando viene Jesucristo, viene a establecer un pacto completamente diferente. Y de ese pacto es el que les quiero hablar en este día. Había mucha alegría porque venía el tiempo de la Pascua. La Pascua era la que celebraba Israel recordando el tiempo que habían salido de la esclavitud de Egipto. Cuando estaban esclavos, el pueblo, Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pasó un proceso en que no querían dejarlo ir, pero por último Dios les dice, yo voy a traer plagas sobre Faraón, y la última plaga era que iba a pasar el ángel de la muerte y iba a morir el primogénito de cada uno de los hijos de los egipcios o de los que no estuvieran cubiertos con sangre, porque Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que sacrifiquen un cordero, que ofrezcan ese cordero, que tomen la sangre del cordero, que pongan esa sangre en los dinteles de la puerta, y cuando yo pase por ahí, cuando el ángel de la muerte pase por ese lugar, al ver la sangre, no va a haber destrucción. Y ese día, ese día de la Pascua, ellos celebraban ese acontecimiento cuando Dios hizo ese milagro de salvar a todo el pueblo, a todo primogénito del pueblo de Dios, cuando fue cubierto por la sangre y pasaba el ángel de la muerte para destruir todo primogénito de los egipcios. Era una celebración que habían estado celebrando por años. Los abuelitos, los papás, desde que estaban chiquitos, habían celebrado eso año tras año, tras año, tras año. Y era una gran celebración para el pueblo judío. Ese día todos corrían a Jerusalén. Era un tiempo que celebraban la libertad que Dios les había dado. Y a pesar que estaban viviendo un tiempo en que ellos mismos estaban en esclavitud, porque en esos momentos estaban bajo la opresión del pueblo romano, pero sin embargo siempre recordaban la libertad que el Señor les había traído y sabían que Dios les había prometido una libertad venidera. Y era algo que grande, o sea, siempre lo celebraban y estaba el pueblo preparándose para eso. Estaba el pueblo, ¿me entienden?, contentos, ¿verdad? Todos estaban viniendo a Jerusalén, pero mientras tanto, un poco antes de eso, pasó algo. Y fue que Jesús hizo algo que nadie había hecho. Murió Lázaro. Y Jesús va donde Lázaro y Jesús resucita a Lázaro. Habían muchos judíos donde estaba Jesús. Y algunos de los que estaban ahí fueron a decirles a los fariseos lo que Jesús había hecho. Cuando ellos oyeron lo que Jesús había dijeron, tenemos que matar a este hombre. Y lo vemos, si quieren verlo, lo vemos en Juan 11:57, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Ellos estaban buscando a Jesús porque ya habían decidido que tenían que terminar con él. En Marcos 14, del 1 al 2, nos enseña que a pesar de que querían terminar con él, no querían hacerlo durante el tiempo de la fiesta, porque ellos sabían que Jesús era popular y que el pueblo le seguía. Y dice Marcos 14, 1, 2. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Era ya la determinación de ellos terminar con Jesús, pero no querían que hubiera alboroto, no querían que se levantaran las masas en contra de ellos.
Después de que pasan 5 días, faltaban para la Pascua. Y dice Juan 12:12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, o sea que oyeron que venía Jesús a Jerusalén, las multitudes se alegraron. Jesús sanaba a los enfermos, Jesús le resucitaba muertos, Jesús era la esperanza en ese tiempo de los judíos. Ellos pensaban que tal vez Jesús venía a sacarlos de la esclavitud, de la opresión romana que estaban viviendo en esos tiempos. Y era el tiempo de la Pascua. Oyeron, Jesús viene, dijeron, ¿será que Jesús va a hacer algo en este tiempo? Y en Juan 12:13, ellos decían, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, Hosana. Hosana quiere decir, por favor, sálvanos. Porque ellos pensaban que Jesús venía, y cuando Jesús hablaba de un reino, pensaba que él venía a derrocar al reino romano y establecer su propio reino en esta tierra. Ellos tomaron las palmeras, lo recibieron con mucha alegría y decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. En esto ellos declaran que que Jesús viene de parte de Dios, declaran que viene de parte de Dios, pero también dicen el Rey de Israel. O sea, ya se meten a cosa política. Él va a venir a establecer aquí su reino y a Él es al que nosotros vamos a seguir y Él nos va a hacer libres de esta opresión romana. Jesús dice, iba a cumplir el pacto de Dios con Abraham e iba a reemplazarlo con el pacto de Dios a Israel. Jesús no venía a aclamar un reino en este mundo. Él venía a cumplir el pacto de Dios. Él venía a reemplazarlo con ese nuevo pacto que no era para beneficio de Jesucristo, pero era para beneficio de cada uno de nosotros. No solo del pueblo judío, pero de cada uno de nosotros, de todos los que no éramos parte del pueblo de Dios. A través de Jesucristo venimos a ser parte de ese pueblo. Y miren qué pasa 2 días antes de la Pascua, hermanos. Dice, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Ellos tenían miedo, ellos estaban con temor porque el pueblo seguía a Jesucristo. Y ellos querían acabar con Jesús por eso mismo, por la popularidad que él tenía. Querían acabar con él. En el versículo 3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. En el versículo dice, ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Eso fue para ellos una contestación a sus oraciones, porque créanlo o no, los fariseos eran de mucha oración. Y estoy seguro que ellos estaban queriendo y hasta oraban para poder prender a Jesús y poder acabar con el que venía a destruir toda la religión que ellos habían establecido. Dice, se alegraron y convinieron en darle dinero. Dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Todo lo que pasa, en todo esto vemos que el plan de Dios se está desenvolviendo y se está cumpliendo. Nosotros ahora lo vemos, ellos allá no lo veían todavía. Jesús mandó a sus discípulos a que prepararan un lugar donde ellos comer la Pascua. Y fueron los discípulos, buscaron un lugar, todos se reunieron, estaban con Jesús. Y en Mateo 26:26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Lo leemos y para nosotros es normal, sabemos lo que sucedió. Él entregó su cuerpo, Él entregó su sangre para salvación de nuestro pecado, pero en ese tiempo los discípulos no sabían con exactitud qué era lo que va a pasar, y prueba de ello es que no creían que había resucitado, a pesar que Él ya se los había dicho. Ellos no entendían la grandeza de lo que estaba sucediendo en ese momento. Él les dice,
bendijo el pan. El pan era supuestamente un recordatorio de lo que había hecho Dios a través de Moisés. Y viene Jesús, y esto que ellos han hecho toda su vida, de repente se rompe, y viene Jesús y les dice que tomen el pan, que ahora no es un recordatorio de lo que pasó anteriormente cuando salía el pueblo de Egipto, pero ahora les dice, tomen el pan, esto es mi cuerpo. Y en Lucas 22:19 dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y les dice, haced esto en memoria de mí. Lo que estaban haciendo ellos por toda la vida, haciéndolo en memoria de lo que había sucedido cuando salieron de Egipto. De repente viene Jesús y les dice, ok, ahora esto lo van a hacer, no en memoria de lo que lo han hecho toda la vida, pero ahora lo van a hacer en memoria de mí. Eso era algo que nunca se había escuchado. La Pascua había sido celebrada por muchos años y la celebración siempre era la misma, pero ahora Jesús viene y les cambia todo. Y pienso que fue tanto la realidad de la presencia de Jesucristo, su testimonio, su vida, su autoridad, que los discípulos no se levantaron de la mesa y se fueron, porque eso era algo que es como que pongamos ahorita celebramos Christmas. Y todos sabemos que Christmas celebramos a Jesús. Y se levanta alguien y dice, ok, hemos celebrado Christmas, pero de ahora en adelante me van a celebrar a mí. Cuando tengan servicios van a hablar de mí. Cada domingo van a hablar de lo maravilloso que yo soy, de todo lo que yo he hecho. Claro, sabemos es sacrilegio, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Eso no es posible, pero porque los discípulos creían que Jesús era verdaderamente Dios. Ellos creían la palabra de Jesús, aunque viniera a cambiar completamente la tradición que ellos habían vivido toda su vida. Así era de fuerte la influencia que el Señor tenía en la vida de ellos, y así es de fuerte la influencia que tiene Dios en nosotros, que nos transforma. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Todavía ellos no entendían, pero todavía ellos creían, porque ellos conocían la autoridad de Jesucristo. Esto ya estaba predecido, ellos lo sabían, y quiero que leamos Jeremías, el capítulo 31, del 31 al 33. Dice, esto fue escrito, hermanos, 650 años antes de que sucediera esto que está pasando con Jesús en estos momentos. Jeremías escribió, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Esto fue profetizado por el profeta Isaías, hermanos, y lo repite en Hebreos, el capítulo 8, y dice lo mismo. Dice, después de aquellos, estoy leyendo del 10 al 12, dice, después de aquellos días pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero,
y lo que se da por viejo se envejece, está pronto para desaparecer. El Señor vino a establecer un nuevo pacto, un pacto donde Él dice que nos dio un nuevo corazón, que ahora Él escribe sus leyes, están en nuestra mente y están escritas en nuestros corazones. Antes las leyes estaban por fuera, teníamos que verlas y nadie era capaz de obedecerlas, pero cuando viene el Señor Jesucristo, Él viene a morar en nosotros y ahora con Él morando en nosotros, ahora yo deseo tener la voluntad, ahora yo deseo hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha dado un nuevo corazón, Él me ha dado una nueva vida, Él me ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza que ahora quiere estar con Él, porque Él lo dijo, dice, serán a mí, dice, yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí, y ellos serán mi pueblo. Como el Señor, en un momento, hermanos, cuando usted le entrega su vida y se entrega al Señor de corazón, realmente Él se vuelve su Dios. Supe de Dios desde que nací, me enseñaron mis padres que Dios era verdadero, pero no lo conocía como el Dios de mi vida. Dios era algo más, algo que era parte de mi vida, pero cuando Dios vino a hacerse real a mi corazón, que me dio ese nuevo corazón, se volvió mi rey, se volvió el que manda, se volvió el que a través de su Espíritu Santo me enseña sus verdades y, como dice, nos enseña el camino por el que debemos de andar. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, porque Él es el que nos va guiando día tras día. Él es el que te limpia, Él es el que te purifica. Ya somos nuevos en Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora vivimos en libertad del pecado. Ahora el pecado no tiene poder sobre nosotros, pero ahora vivimos bajo la gracia. Y si usted peca, abogado tenemos en los cielos a Cristo Jesús. Qué lindo nuestro Dios. Ese es el pacto que hizo el Señor con nosotros. Un pacto donde lo único que pide de nosotros el Señor es que le creamos. Porque fue como el pacto que hizo Abraham con Dios. En ese pacto que hizo Abraham, lo estudiamos esta semana, pasó Dios por donde estaban los animales muertos. Era la manera de establecer el pacto, de sellar el pacto, se podría decir de cierta manera, era la manera que firmaban en ese tiempo. Y pasaban por donde estaban los animales muertos, dos personas como que decían, estamos haciendo pacto. Pero en este pacto solo pasó Dios, porque Dios estaba haciendo pacto con Abraham. Y dice que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Nosotros creemos a Jesús y eso nos es contado a nosotros por justicia. Nuestro corazón es nuevo. Lo único que tiene que cambiar es nuestra mente, que constantemente está renovada. Y una de las renovaciones más grandes es saber que somos hijos de Dios, que nada me quita mi lugar, que yo ya soy limpia, purificada por la sangre del Cordero, que no hay acusación contra mí que valga, cuando el Señor es mi abogado, el que me lava, el que me limpia y el que me levanta, hermanos. El Señor está con nosotros y no solo ahorita, sino hasta el fin. Él lo prometió, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. En Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que el Señor vino a traernos, vida eterna con Él. Y ese es el nuevo pacto, hermanos. Recuerden que lo que usted vale es lo que Él vale. Que no es por su justicia, pero es la justicia de Cristo que ahora le cubre. Recuerde que ahora usted puede venir ante Dios dice que nos acerquemos ante el trono de gracia, pero que nos acerquemos confiadamente, como se acerca un hijo a su papá. Con esa confianza, porque Dios no me da de acuerdo a lo que yo le doy. Dios me da de acuerdo a lo que Él es, de acuerdo a lo que Jesucristo ha hecho por mí. Soy heredera con Él de todas las riquezas celestiales en los lugares celestes. Y vamos a orar, hermanos.
Y si usted no le ha entregado su corazón al Señor, o si quiere renovar su entrega en estos momentos, vamos a orar. Señor bendito, te doy tantas gracias por lo que has hecho en mi vida. Te doy tantas gracias, Padre, porque me cubre tu justicia, me cubre tu sangre. Y gracias a ti que me has perdonado todo pecado, Padre, ahora yo puedo venir y decirte, papá, gracias te doy. Qué sacrificio más grande, pero qué grande obra que has hecho por cada uno de nosotros. Te amamos, Jesús, y valoramos, Padre. Queremos aprender a valorar lo que hiciste y saber que tu palabra es cierta y que cuando oremos sepamos que tú escuchas, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Tu Espíritu Santo ahora mora en nosotros y todos los días tú estás a nuestro lado. Por eso no te pido, Señor, que te quedes con nosotros, porque estás con nosotros y a donde yo voy, tú vas porque te llevamos dentro. Gracias, Jesús. Gracias. Te amamos. Amamos tu presencia. Te bendecimos y te adoramos. Agradecemos tu amor. Agradecemos tu perdón. Agradecemos tu vida. Y ahora queremos vivir, Señor, descansando en tus brazos, pero trabajando para ti, Señor bendito. Sabiendo, Señor, que tú eres digno. No para lograr puntos contigo, porque tú ya nos diste todo, Señor, pero simplemente porque te amamos y queremos agradarte. Somos bendecidos, Señor, y te vamos ahora a adorar, exaltar y bendecir con este canto, sabiendo, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Bendiciones, bendiciones, hermanos. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Santo eres, santo eres. Alabe, adore al Señor, porque Él es digno de suprema alabanza. Bendito seas, Dios. Tuyo es mi mundo. Ven, respira vida en este corazón. All those
Qué lindo nuestro Dios, ¿verdad? Qué lindo nuestro Dios. Y nuestro Dios, nuestro Jesús, firmó ese pacto en la cruz del Calvario, hermanos. Qué bendecidos somos. Que eso quede grabado en su corazón y cada día levantarse. Agradézcale a Dios porque Él está con usted. Él está con nosotros. No le pida que esté con usted, pero créale que Él ya está con usted. Que Él ya está a su lado. Que cuando Él dice nunca te dejaré, es que nunca te deja. Es que siempre estás contigo. Cuando fallas, Él está ahí contigo. Y puedes venir, pedirle perdón y dejar que nuevamente se restaure la comunión que se quiebra, pero el Señor la restaura porque está siempre con nosotros. El Señor me lo bendiga, hermanos, que tengan una linda semana y nos alegramos cuando decimos a la casa del Señor iremos y pronto, primero Dios, será ese momento. Que el Señor me lo bendiga.